capítulo 5. Vamos a tener una lectura un poco larga, pero mi hermano, esta lectura es sustanciosa. Gloria al Señor. Marcos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está dentro de la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea toda la gloria. Y la iglesia dice amén. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, una vez más te damos toda la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Padre, una vez más nos acercamos a la mesa, Dios mío. Hemos venido en esta noche con el deseo y el anhelo de ser alimentados, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es el alimento para nuestras almas. Gracias, Señor, porque si no fuese por tu palabra, nunca hubiésemos tenido la libertad gloriosa. Si no fuese por tu palabra, Señor, nunca hubiésemos tenido la autoridad de ser tus hijos.
Ahora, Señor, como hijos, nos reunimos a la mesa y te suplicamos que a través de tu palabra tú fortalezcas nuestra vida espiritual. Hoy necesitamos, Señor, que nos hables. Hoy necesitamos, Señor, que nos exhortes. Hoy necesitamos, Señor, que nos consueles y nos edifiques a través de tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas. Queremos, Señor, estar atentos. Por eso te rogamos, Dios mío, que te lleves toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera traer, Señor, para robar la atención de la iglesia, que podamos poner la mirada solamente en Cristo y no en el predicador, y que todo lo que viene a través del predicador por medio de ti, lo podamos atesorar en nuestro corazón y lo podamos poner, Señor, como evidencia en nuestra vida, porque es tu palabra la que se honra en este lugar. Yo me pongo en tus manos y bendigo este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar meditando bajo el tema: la verdadera libertad la da Cristo. Y decíamos, antes de comenzar a leer esta lectura, que nosotros hoy podemos disfrutar la verdadera libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. Antes éramos esclavos del pecado y la maldad y no podíamos nosotros mismos venir a Cristo por nuestros propios medios. Aquí vemos la historia de un hombre que estaba totalmente atado por los demonios y estaba totalmente imposibilitado. Era un hombre esclavo del diablo. Dice nuestro texto que este hombre estaba atado con cadenas, y así estábamos nosotros espiritualmente hablando. Estábamos atados con cadenas y con grilletes y estábamos esclavizados del pecado y la maldad. Aquí vemos cómo el evangelista Marcos nos dice que Jesús llegó con sus discípulos al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pero yo primero, cuando hablaba de este endemoniado, cuando estaba comenzando a leer la Biblia, yo solía decir, en la Biblia hay un endemoniado que tenía mucho ganado, era el endemoniado ganadero. No es el endemoniado ganadero, es el endemoniado gadareno, de la región de Gadara. Ahora, dice nuestro texto que ellos vinieron al otro lado del mar. Pero escuche, durante ese mismo día, el Señor Jesucristo estuvo trabajando en la evangelización acompañado de sus discípulos. Desde muy temprano de la mañana, el Señor estuvo predicando junto a la orilla del mar. Y dice el texto en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos que Jesús empezó a predicar y a enseñar. Y entre esos sermones que Jesús presentó, tenemos el famoso Sermón del Monte. Y luego vemos al Señor enseñando acerca de la predicación sobre el grano de mostaza, hablando de que verdaderamente la fe es como ese granito de mostaza que es pequeño pero va creciendo. Y el Señor estaba predicando y enseñando. Luego el Señor se embarca con los discípulos justamente para ir a esta región de Gadara. Y escuche, estando el Señor con los discípulos en la barca, se desencadenó una tormenta tan fuerte, tan potente, que aún los discípulos del Señor, que eran expertos nadadores por naturaleza, sintieron que iban a padecer. Sintieron que iban a morir en esa tormenta tan grande, hasta el punto en que ellos mismos fueron donde el maestro y le despertaron. Escuche, Jesús no estaba durmiendo simplemente para que fuesen y lo llamaran. No, el Señor estaba rendido porque durante todo este día había trabajado en la evangelización. Y entonces van y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?
E inmediatamente el Señor Jesucristo se levantó, reprendió la tormenta y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. En otras palabras, vino una calma inexplicable. Y luego siguen su camino en la barca y llegaron a la ciudad de Gadara. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que también los discípulos del Señor estaban cansados. Es muy probable que hayan tenido mucho sueño, cansancio, y cuando ellos llegan allá, lo primero que ven es un loco que viene corriendo. Porque eso es lo que describe este texto. Era un hombre que estaba loco totalmente, poseído por los demonios. Y dice la Escritura en el versículo 2 que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Yo quiero que usted se imagine, ponga a volar su imaginación. Usted está cansado de todo un día de labores y usted llega y va en una barca y llega a un lugar y usted ve una persona como estas que viene corriendo a su encuentro. ¿Qué sería lo primero que usted haría? Yo creo que un buen montañero lo primero que hace es echar mano de su macheta, por si las dudas. Pero escuche, ¿sabe algo? Yo quiero que usted se imagine este hombre, porque hoy vamos a ver a través de este mensaje lo que es el poder transformador del Señor. Mira las características que nos da Marcos sobre este hombre. En el versículo 2 nos dice que este hombre vivía en los sepulcros. Y yo quiero que usted solamente visualice algo. Imagínese que usted va caminando por ahí por todo Bolívar, viene por ahí cerquitica del jardín botánico junto al cementerio de San Pedro, y usted viene caminando solito y no hay nadie por ahí. Y sale un hombre con estas características a su encuentro. Y usted le pregunta: oiga, señor, ¿usted dónde vive? Ah, yo vivo allá adentro en el cementerio. ¿Cuál sería su reacción? Yo creo que ese señor tiene que correr mucho, pero detrás de mí para alcanzarme. Porque yo salgo corriendo. Créame que yo salgo corriendo. Y no es normal, no es usual uno ver un tipo de persona como esto. Dice el versículo 2 que este hombre vivía en los sepulcros. Mira lo que dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Ahí vivía este hombre. No tenía que pagar arriendo. Era gratis su morada. Pero en el versículo 4 nos dice Marcos que este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Vaya visualizando este hombre, imagíneselo como usted quiera. Pero mira lo que nos dice el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Esta palabra dominar se traduce como que nadie lo podía domar. Eso es como un caballo salvaje. Eso era este hombre, como una especie de caballo salvaje. Y mire lo que nos dice el versículo 5. Dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y la palabra que aparece ahí, gritando, nos da la idea, escuche, esto es terrible, nos da la idea de exhalar alaridos, nos da la idea de gritar desconsolado. Esa es la idea que nos traduce esa palabra gritar en este contexto. Pero nos dice el versículo 6 que cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes.
Ustedes pueden imaginarse la manera como este hombre llegó corriendo a los pies del Señor. ¿Y por qué este hombre llegó corriendo a los pies de Jesús? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente. Este hombre tenía una necesidad inmensa de Jesús. Había una necesidad muy grande de Jesús, y a pesar de que este hombre era controlado por esos demonios, salió corriendo al encuentro del Señor. Esa era la misma necesidad que usted y yo teníamos, y por eso fue que vinimos a Jesús. Él nos llamó y nosotros vinimos a Él. Ahora les voy a decir algo. No, esto no nos lo dice el texto, pero yo me imagino hablando acerca de este hombre que estaba totalmente deteriorado. Totalmente deteriorado. Suponemos con lo que el texto nos dice que el cabello de este hombre estaba completamente largo y sucio, que su barba era demasiado larga, que las uñas de sus manos y sus pies también eran largas y probablemente estaban negras del mugre. Este hombre probablemente estaba sucio y maloliente. Por eso le digo, visualice ese hombre en ese estado. Todas estas características que mencionamos son características que no están en el texto, pero que obviamente son muy probables, y más cuando miramos lo que Lucas dice acerca de este hombre, porque mire lo que dice Lucas. Lucas nos dice que este hombre era de la ciudad. O sea, este hombre no nació en el sepulcro, su mamá no lo parió en el sepulcro, no. Este hombre durante un tiempo vivió en la ciudad, pero mire lo que nos dice Lucas. Lucas dice que ya tenía mucho tiempo de estar endemoniado. Bueno, yo no me imagino un hombre con estas características todos los días buscando un baño. Yo no creo que este hombre se aseara todos los días. Yo no creo que este hombre se cepillara los dientes todos los días. Y además Lucas también nos dice que este hombre estaba desnudo. Ahora usted se lo puede imaginar, puede plasmar en su mente este hombre. Eso lo dice Lucas en el capítulo 8, de los versículos 26 hasta el versículo 39. Dice que este hombre estaba hacía mucho tiempo endemoniado y estaba desnudo. Ahora, es muy probable que este hombre durante algún tiempo haya tenido su familia. Es muy probable que este hombre quizás haya tenido una esposa, haya tenido unos hijos, haya tenido un empleo. Este hombre quizás durante algún tiempo tuvo metas, tuvo sueños, propósitos para la vida, como cualquier persona. Porque seamos realistas, cuando nosotros venimos a este mundo y empezamos a crecer, nosotros empezamos a visualizar un futuro de alguna manera. Hay gente que desde niño sueña con ser un alcohólico a futuro. Hay otros que sueñan con ser abogados, otros sueñan con ser médicos, otros futbolistas, etcétera. Pero hay algo que sí le garantizo, y es que nadie sueña con ser evangélico. A ver, ¿quién de ustedes soñó con ser evangélico? ¿Quién? Levante la mano. Ninguno. ¿Verdad? Pero soñamos con muchas cosas en la vida, y este hombre no puede ser la excepción. Este hombre no puede ser la excepción. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche es la siguiente: ¿cómo hizo este hombre para llegar hasta tal estado tan degradante? Mi hermano, mi hermana, le digo, esto fue lo que hizo Satanás en él. Esto lo hizo Satanás. Satanás fue el que llevó a este hombre hasta tal decadencia. Ahora escuche lo que le voy a decir. El hábitat, escuche, el hábitat, y cuando hablamos del hábitat, hablamos de ese lugar natural donde los animales o las personas viven por lo que son. Entonces, no se espere usted que va a haber un león dentro del agua. Y usted tampoco espere que va a haber un pez volando. No, el pez está en el agua, el león está en la selva, etcétera, etcétera. Ahora escuche lo que le voy a decir. El hábitat donde Satanás pone a sus súbditos, a los que le sirven, es un lugar de muerte.
Es un lugar de muerte. Los convierte en cadáveres que respiran, que caminan, pero que están muertos en vida. Ahora lo que le voy a decir es algo que usted necesita entender. No necesariamente una persona que esté poseída totalmente por el demonio significa que está endemoniada, no. Todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo como Señor y Salvador está endemoniado. Es posesión de Satanás por naturaleza. ¿Por qué? Porque por naturaleza practica el pecado. Y el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea que lo que Juan dice es que si una persona practica el pecado es propiedad de Satanás. Así que el hecho no es tener 1000 demonios dentro del cuerpo para decir que una persona es posesión de Satanás. Si una persona no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y no ha nacido de nuevo, es posesión de Satanás. Está endemoniado. Ahora escuche esto que le voy a decir. Hoy en día muchos que asisten a la iglesia, en específico a una iglesia como esta, le sirven a Satanás. Uy, hermano, no diga eso. Sí, le sirven a Satanás. Y lo que ellos no saben es que Satanás les odia. Y lo que ellos no saben es que Satanás los quiere degradar. Y ellos le sirven a su peor enemigo. Ahora escuche. Esto que Satanás hizo con este hombre, con este endemoniado gadareno, es lo que Satanás quiere hacer con la iglesia. ¿Qué quiere hacer? La quiere desfigurar por completo. Satanás quiere desfigurar la iglesia del Señor Jesucristo a tal punto que se parezca al endemoniado gadareno. ¿Y cómo empieza Satanás a desfigurar una iglesia? Cuando empieza a desvincular las familias. Cuando Satanás logra tener el control de los hogares, cuando las parejas se divorcian, cuando en el hogar no hay respeto, cuando en el hogar no hay temor de Dios, de uno o del otro cónyuge. Así es que Satanás comienza a trabajar. Por eso les decía, probablemente este hombre en el pasado había tenido un hogar, porque es lo más natural de la vida. Por eso es que el Señor Jesucristo, y le voy a decir, aquí no está hablando de Satanás, está hablando acerca de los falsos pastores. Pero escuche lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero a pesar de que está hablando de falsos pastores, esos falsos pastores son súbditos y siervos de Satanás. O sea que lo que hacen estos hombres a través de la falsa predicación y a través del falso cuidado por el rebaño del Señor es matar, hurtar y destruir lo que el Señor puso en la iglesia. Eso es lo que hace el diablo. Pero ahora escuche esto. Esas son las características que la Biblia nos muestra acerca de este hombre. Pero este hombre estaba cansado de ese estilo de vida. Ese hombre estaba cansado. Por eso dice que llegó donde Jesús corriendo y gritando. Corriendo y gritando, desesperado. Viene corriendo y se postra ante Jesús. Lo que este hombre hace es lo que muchos hoy no hacen en la iglesia. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. Mire lo que nos dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién se arrodilló ante él? El endemoniado corrió y se arrodilló ante Jesús porque él reconoció su autoridad. Ahora, aquí hay algo que debemos aclarar. Este hombre vino corriendo a buscar a Jesús, pero Jesús fue quien lo buscó a él. Escuche lo que le voy a decir, es que
Jesús no llegó a la tierra de Gadara por casualidad. Jesús no emprendió un viaje sin rumbo. Jesús sabía para dónde iba y sabía a quién se iba a encontrar y sabía lo que iba a hacer por ese hombre. El Señor ya lo sabía, porque la Biblia dice que Jesús conocía en sí mismo todas las cosas. Sin embargo, lo que usted y yo vemos aquí es algo maravilloso. Vemos la soberanía de Dios para traer salvación a un hombre, pero vemos la responsabilidad de ese hombre para venir a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién vino a quién? ¿Jesús vino al endemoniado o el endemoniado vino a Jesús? Ambas son necesarias. Jesús vino a nosotros y nos salvó, pero nosotros tuvimos que venir a Él en arrepentimiento y en fe. Entonces vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en este versículo. Pero en el versículo 7 vemos una transición, porque este hombre en el versículo 6 viene y se postra ante Jesús, y en el versículo 7 vemos una transición. Mire lo que dice el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pregunta, ¿quién fue el que habló aquí? Aquí habló, fue el demonio. Este hombre se postró y el demonio usó sus labios para decirle a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Escuche esto. Los demonios saben que Dios tiene un tiempo estipulado para ellos, donde los enviará al abismo, donde serán atormentados por toda la eternidad. Los demonios ya saben eso. Los demonios conocen la autoridad de Jesús, y ellos saben que esa autoridad que Jesús les da para poseer el cuerpo de una persona es una autoridad temporal. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un destino trazado por Dios, y ese destino es que ellos un día van a ser lanzados al abismo y arderán en el fuego y en el azufre por toda la eternidad. Entonces los demonios reconocieron la autoridad de Jesús, y mire lo que dice el versículo 8. ¿Por qué esos demonios reaccionan de esta manera y le claman a Jesús para que no los envíe al abismo? Versículo 8. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús inmediatamente vino marcando su territorio. Ese es el Cristo de la Biblia, marcando territorio. Escuche, la Biblia, hablando acerca de Jesús, identifica a Cristo como el león de la tribu de Judá, el máximo jerarca, el máximo monarca, el máximo gobernador del universo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino marcando terreno y diciéndole a los demonios: este hombre es mío, salgan de ahí. Hermano, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Cuando usted y yo estábamos muertos, esclavizados, el Señor vino y tomó posesión de lo que Él determinó que fuese suyo. Escuche, usted, si nació de nuevo, es templo del Espíritu Santo. Usted es posesión de Dios. Y la pregunta es: ¿qué está haciendo usted en favor de ese templo? ¿Qué está haciendo usted para consagrar constante y continuamente ese templo a su Dios? Porque estos demonios reconocieron también la autoridad del Señor, y esto es lo que muchas veces como iglesia nos cuesta a nosotros. Nos cuesta reconocer la autoridad de Cristo en nuestra vida. Nos cuesta entender que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A usted y a mí nos cuesta entender que nuestra vida no nos pertenece y le pertenece a Él. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro trabajo, todo es de Él y para Él. Todo es del Señor. Por eso Él vino reclamando lo que era suyo y le preguntó, versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo,
Porque somos muchos. ¿Sabe algo, mi hermano? Esta palabra legión se usaba para determinar un escuadrón gigante en el ejército romano. Aproximadamente eran entre 4.000 y 6.000 soldados para que se le fuese llamada legión. O sea que no estamos hablando de que este hombre tenía pocos demonios. Aunque no podemos decir con exactitud que Marcos nos esté diciendo que necesariamente eran 4.000 o 6.000, pero lo que sí sabemos es que él usa esta palabra para describir que eran muchos. Este hombre tenía muchos demonios dentro de él que se habían apoderado totalmente de él. Uy, hermano, yo le digo algo, debe de ser tremendo uno vivir una situación de esto. Usted se puede imaginar usted con una legión de demonios dominándole a usted. Y para llegar allá no se necesita mucho. Solamente desprecia la palabra del Señor. Desprecia lo que Él te habla. Y quizás podrás estar allá muy pronto. Escuche lo que dice el versículo 10. Esa legión dice que le rogaba a Jesús. Dice versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, oiga, le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Escuche esto que es bien importante. La iglesia tiene la victoria en Cristo asegurada sobre Satanás y los demonios. Usted y yo tenemos que tener de Satanás el concepto que la Biblia nos dice. Es un adversario que es más poderoso que nosotros. Es un adversario que es más inteligente que nosotros. Es un adversario que siempre está buscando derribarnos a nosotros. Sin embargo, todo aquel que está en Cristo Jesús es invencible. Mi hermano, no piense que si usted está en Cristo, no piense que si usted está viviendo para Dios, no piense que si usted está guardando su corazón para el Señor, el enemigo lo va a derribar. Es imposible en Cristo que Satanás te derribe. Entonces, aunque los demonios, aunque Satanás y sus demonios no quieran, solo son siervos del Señor. Satanás es un siervo del Señor. No como nosotros, pero es un siervo del Señor, porque él tiene que hacer la voluntad de Dios. La tiene que hacer lo mismo que sus demonios. Escuche, ellos pidieron permiso para entrar en los cerdos, nos dice el texto. Amén. Dice que tuvieron que pedir permiso para entrar en los cerdos. Satanás también tuvo que pedir permiso a Dios para herir a Job con esa sarna maligna. Él no pudo llegar a entrar en el territorio de Job por su propia voluntad. Ahora escuche esto. Satanás está en guerra con Dios desde el mismo momento que se rebeló contra Dios en el cielo. Está en guerra contra Dios. Usted puede ver a Satanás peleando contra la nación de Israel. A Satanás usando reyes y ejércitos, aliándose, uniéndose para pelear contra el pueblo de Dios, para que así Cristo no pudiese venir de la simiente de la mujer que era Israel. Luego, cuando Jesús nace, usa a Herodes para que trate de matar a Jesús. Pero ¿sabe algo? Satanás siempre ha sido derrotado. Siempre, a través de toda la historia, Satanás ha sido derrotado por Dios. Sin embargo, ¿qué ha causado esto? Que Satanás, por esa causa, aborrezca la iglesia. Para que aborrezca la perfecta creación de Dios y la quiera destruir. ¿Sabe algo? No podemos ignorar esto. Satanás odia la iglesia de Jesucristo. Y todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios simplemente es un siervo de Satanás, aunque no lo quiera aceptar. Escuche, pero Satanás no tiene la última palabra.
No es Él quien determina el tiempo de esclavitud para los hombres. O sea, no es que Satanás viene y toma posesión de una persona y él dice, bueno, yo voy a tomar posesión de ti durante 80 años y a los 81 te voy a soltar. No, él no tiene ese poder, él no tiene esa autoridad, él no puede determinar el tiempo en el cual va a venir a poseer una persona. No es él el que tiene esa autoridad. Escuche. Es la soberanía de Dios la que determina el momento de su libertad. Es la soberanía de Dios la que determina el momento de su libertad. Escuche lo que le voy a decir. Un día todos nosotros los que estamos aquí presentes éramos esclavos del diablo. Éramos esclavos de Satanás y del pecado. Pero se llegó el momento de nosotros. Se llegó el momento cuando Cristo vino y reclamó su posesión. Y se llegó el momento cuando Cristo se paró frente a Satanás y le dijo: Satanás, Dora me pertenece. Satanás, Antonio me pertenece. Suéltalo ahora mismo. Y Satanás tuvo que huir. Ese es el Cristo de la Biblia. Él es el que determina el tiempo para el cual liberta a los que Él escogió en su soberana gracia. La pregunta para la iglesia es la siguiente: ¿verdaderamente tú eres libre? Hoy verdaderamente eres libre. Hoy verdaderamente tienes la libertad para cantarle al Señor, para adorar al Señor. Hoy verdaderamente tienes la libertad en tu conciencia de que eres de Cristo. Nosotros éramos hijos del diablo, posesión absoluta de él, y no estábamos poseídos como este hombre, pero estábamos endemoniados. Pero apareció Cristo en escena y nos libertó. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 8 y 9 de su primera carta dice que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos demonios sabían que Jesús había venido justamente para eso. Ellos sabían que Jesús había venido para inactivar la obra que Él estaba haciendo en aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué glorioso esto, mi hermano! Yo me pongo a imaginar qué fuese de mi vida si Cristo no hubiese traído esa libertad. De algo yo estoy seguro, y es que yo hoy no estuviese en Cristo Jesús. Mi hermano, le digo algo. Por muchos años intenté dejar el alcohol. Por muchos años intenté dejar el cigarrillo. Por muchos años intenté ser un hombre que buscara un hogar. Pero esos intentos sin Cristo siempre son intentos fallidos. Ahora yo le voy a decir algo con plena seguridad. Puede que un hombre en su propia fuerza sea capaz de dejar el alcohol. Puede que sea capaz de dejar de fumar. Puede que se convierta en un hombre más fiel que el perrito de la casa. Sin embargo, hay algo que el hombre jamás podrá hacer por sí mismo, y es salvar su propia alma. Porque ese es el trabajo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y por eso este hombre, después de clamar a Jesús y reconocer su autoridad, recibió totalmente la libertad. Este hombre recibió inmediatamente la libertad. Ahora, la pregunta que yo le hago a la iglesia en esta noche es la siguiente: ¿cuánto tiempo se tardó el Señor para hacer libre a este hombre? ¿Cuánto tiempo cree usted que se tardó el Señor? Escuche, el Señor no es como aquellos brujos que mucha gente visita, que para ser libre de la brujería y de todas esas cosas, que van donde el brujo les quita la platica, llegan con una legión de demonios, le saca 5 y le dice: vuelva dentro de un mes, yo le saco otros 4. Y después vuelva dentro de un año y yo le saco otros 10. Y se demoran años sacando esos demonios y nunca termina la persona de ser libre. Cristo no se demoró nada para sacar esa legión de demonios.
Solamente imagínese 2000 cerdos, eran poquitos demonios para llevarlos al despeñadero. Ahora, por eso yo les decía a ustedes ahorita, que se plasmaran la imagen de este hombre, un hombre desfigurado, sucio, maloliente, con su cabello largo, con las uñas de sus manos largas, descalzo, las uñas de los pies largos, totalmente desnudo. Ese es el cuadro que presenta Marcos antes de Cristo. Pero ahora prepárese para ver el nuevo look. En Cristo hay un nuevo look. Solamente mírese usted. Ahora no me vaya a decir, ay hermano, si es que yo no me motilaba primero y vine al Señor y me motilé. No, estamos hablando de ese look interior que cuando realmente es transformado por el Señor se manifiesta en la parte exterior. Porque el Señor hace un cambio completo. El Señor hace un cambio interno y se manifiesta externamente. Mire el nuevo look de este hombre, versículos 14 y 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Ahora escuchen, no lo vieron sentado, vestido y alborotado, no. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Así vieron a aquel hombre. ¿Sí ve cómo cambió la cosa ya? Este hombre ya no estaba lastimándose de su propio cuerpo con piedras. Ya no estaba corriendo como un demente para arriba y para abajo, gritando con alaridos. No, ya no estaba de esa manera, ya no estaba desnudo. No, este hombre dice que estaba sentado, quietecito, vestido y en sus 5 sentidos. Ya este hombre tenía la capacidad de entablar una conversación hombre a hombre. Ya este hombre tenía la capacidad de ir a donde su esposa, donde sus hijos, pedirles perdón e ir a recuperar su familia. Y todo esto lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, imagínese, escuche esto. Imagínese al loco desfigurado en sus 5 sentidos. Yo digo, hermano, wow, wow. Yo me imagino, esto debe haber sido algo espectacular. Ver un hombre con estas características y no pasó tanto tiempo y luego volver a ver ese hombre loco, verlo ahí sentado, vestido y dialogando como si nunca hubiese tenido esa legión de demonios. Solamente, muy probablemente, quedaron las secuelas de aquellas heridas que este hombre se había causado en su cuerpo. Sin embargo, escuche, Cristo borró las secuelas del pecado del alma. Ese es nuestro glorioso Salvador. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice este texto que este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Mira las palabras de Isaías capítulo 61 versículo 10 y compárelas con lo que nos presenta Marcos en estos 2 versículos, y usted me dice si no es el cumplimiento de la fiel palabra de nuestro glorioso Salvador. Yo creo que este hombre estaba experimentando en su nuevo ser interior lo que Isaías dice en este pasaje. En gran manera me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor Jesucristo había recuperado sin duda alguna la dignidad de este hombre. Mi hermano, ¿sabe algo? Cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros éramos leprosos, nosotros éramos harapientos, nosotros estábamos vestidos con vestiduras viles. Escuche, es que el pecado
es sinónimo de desnudez. ¿Sabe algo? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios viene donde Adán y Eva y los llama. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron vergüenza, porque sus ojos fueron abiertos y ellos descubrieron por primera vez que estaban desnudos. El pecado es sinónimo de vergüenza. ¿Sabe algo? La manera como este hombre gritaba manifestaba la vergüenza que él tenía de sí mismo. Vergüenza de sí mismos deberían de tener aquellos que no se someten a la palabra del Señor. Porque ellos están como la iglesia que decía: yo soy rico y de nada tengo necesidad. Aquellos que eran autosuficientes, que no obedecían al Señor. ¿Y sabe qué les dice el Señor a esta iglesia? Les dice: usted es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Esa es la realidad de aquel que está viviendo en pecado delante de Dios. Esa es la realidad de aquel que no se sujeta a la autoridad del Señor. Pena les debería de dar, ¿sabe por qué? Porque los demonios se sujetaron a Jesús. Usted no ve los demonios haciendo repulsa. Ellos inmediatamente reconocen la autoridad del Señor y le dicen: no nos atormentes, déjanos ir a los cerdos. ¿Y sabe qué le dice la gente que viene a la iglesia y no se somete a la autoridad de Jesús? Le dice: no me importa. No me importa su autoridad. No me importa saber que usted es el Hijo de Dios. No me importa la sangre que usted derramó para expiar mi culpa. Eso es lo que le dicen a aquellos que no se someten al Señor. Sin embargo, usted ve a este hombre en sus 5 sentidos, bien adornado, sentado, pero lastimosamente lo que Dios hace en el corazón de las personas no causa la misma impresión en el corazón de los incrédulos. Cualquiera podría decir: bueno, aquellos hombres que vieron toda esta acción, que vieron cómo esos demonios salieron de aquel hombre y tuvieron posesión de los cerdos, cualquiera podría decir que no haya leído este texto, que estos hombres fueron y se humillaron ante Jesús. Pero eso no fue lo que pasó. Es que escuche, es que en el corazón de los incrédulos los milagros del Señor no pueden hacer ningún efecto. De hecho, les digo, no son los milagros los que cambian el corazón de una persona, es la palabra del Señor. Si una persona viene a un lugar como estos y escucha la palabra y no abre el corazón, puede ver que se levanten 1000 muertos y no lo va a abrir de igual manera. Porque es la palabra del Señor la que produce la fe salvadora en el corazón. Mire cuál fue la reacción de los incrédulos en el versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La verdad es que es asombroso. Es asombroso ver lo que estos hombres hicieron. O sea, ellos debieron de haber saltado de gozo y de alegría y haber dicho: gloria a Dios, he aquí el Salvador delante de nuestros ojos. He aquí aquel Mesías prometido que Dios había manifestado traer a la nación de Israel desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Pero sabe que eso no fue lo que pasó. Ellos comenzaron a rogarle no que se quedara. Ellos no le dijeron al Señor: Señor, por favor quédese, que vamos a hacerle un sancocho de gallina de bienvenida. No. Ellos le rogaron para que se fuera de sus contornos. Ellos rechazaron a Jesús. Escuche esto que le voy a decir. El valor que tenían los cerdos para aquellos aldeanos estaba por encima del valor que para Jesús tiene un alma. Para estos hombres valían más esos cerdos que lo que para Jesús valía el alma de este hombre. Escuche, Jesús venía de predicar. Jesús venía de un viaje en barco que no sabemos cuánto tiempo duró y que debió haber sido cansón.
Y Jesús no venía simplemente a improvisar, Jesús venía a salvar un alma. Hermanos, si nosotros supiéramos lo que vale un alma para el Señor, y seamos realistas, ¿cuántas veces nosotros no vemos una persona con el mismo aspecto de aquel gadareno? ¿Cuántas veces no vemos un hombre sucio, con el cabello largo, maloliente, y ni siquiera lo determinamos? Es que nosotros no tenemos el mismo corazón de Jesús. ¿Sabe qué fue lo que el Señor vio en este hombre? Lo mismo que vio en usted y yo, que no olíamos maluco físicamente, pero que espiritualmente estábamos inmundos. Vio la necesidad de salvarnos. Ahora, la razón por la que aquella tierra, o más bien por la razón en la que en aquella tierra había tanta incredulidad, es muy sencilla. Aquellos hombres durante muchos años ignoraron la palabra del Señor. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, sencillo. Estaban apacentando un hato de 2000 cerdos. Y sabe que el Señor en la ley le prohibió a los judíos comer carne de cerdo. La mejor prueba de que verdaderamente estos hombres no estaban atesorando la palabra del Señor era que habían cerdos los cuales ellos estaban cuidando para alimentarse. Ahora tenemos que entender algo, y es que la tierra de Gadara en su gran mayoría estaba siendo habitada por gentiles. ¿Sabe algo? La nación de Israel se mezcló con los gentiles y eso les hizo daño. ¿Y sabe qué le pasa a muchos hoy en día en la iglesia? Que siempre buscan las amistades del mundo, que siempre buscan aquellos consejeros que no tienen temor de Dios. Están frecuentando personas que saben que no tienen relación con Dios y con la iglesia, y esos son sus mejores amigos, esos son sus consejeros, esos son los que les dan cátedra del Señor. Y eso fue lo que le pasó a los gadarenos. Ellos se mezclaron con los gentiles, y eso es lo que le está pasando a muchos en la iglesia del Señor. Ellos habían dejado el mandato de Dios. Escuche, los cerdos se habían convertido en la seguridad de aquellos aldeanos. Ellos veían en esos cerdos un negocio que los podía sostener en el futuro. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿cuáles son esos cerdos que no quieres abandonar para venir a Jesús? Ahora, no le estoy preguntando, no con esto estoy afirmando que usted tiene un corral en su casa. No estoy diciendo que usted tiene un corral en su casa. Lo que le estoy diciendo es cuál es esa falsa seguridad que usted tiene. Para ellos, estos cerdos eran sinónimo de prosperidad. ¿Y cuáles son esos cerdos que usted no quiere soltar? ¿Cuáles son esos cerdos que usted no ha permitido que el Señor arroje por el despeñadero? Quizás esos cerdos son su esposo. Quizás esos cerdos son su esposa, su hijo, su hija, su trabajo. Usted ahí lo sabe. Y es Dios el que le está hablando a su corazón. Pero escuche esto, mientras que aquellos hombres rechazaron abiertamente a Jesús, ahora hay que cambiar la frase. Este exendemoniado estaba disfrutando una fiesta constante y continua en su corazón, mientras que aquellos estaban amargados por la pérdida. Yo me imagino esos que estaban apacentando esos cerdos diciendo: Dios mío, los ahorros de toda la vida se me ahogaron. Y yo que pensaba invertir y comprar otros 2000 cerdos, y se ahogaron estos, ¿para dónde pego yo aquí? Mientras que ellos estaban amargados por la pérdida que habían tenido, este hombre se estaba dando un banquete al lado de Jesús. Este hombre estaba disfrutando de una fiesta en su ser interior. Jesús se había convertido para este hombre en su deleite. Mire la petición que este hombre le hace a Jesús. Gloria al Señor. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Escuche, le rogaba, ya no le estaba rogando para que le ayudara, ya le estaba rogando para que lo dejara estar con él, porque él anhelaba estar al lado de Jesús.
Ahora yo le pregunto a usted constantemente está invitando al Señor a que sea Él su gozo y su deleite, a que sea Él su compañero de viaje, a que sea su más íntimo amigo. Escucha, este hombre tenía gratitud en su corazón. Este hombre quería tener una relación con el Señor Jesucristo. Y te pregunto a ti, ¿estás teniendo una relación con el Señor? Y si tienes una relación con el Señor, ¿qué tipo de relación es? Escuche lo que le voy a decir. Hay parejas que en estos momentos tienen una relación. Esposos que están conviviendo juntos, pero viven un infierno. ¿Qué tipo de relación tienes tú con el Señor? ¿Qué tipo de relación tienes con Él? Porque hay gente que tiene una relación con el Señor, donde el Señor Jesús es Papá Noel. Y entonces todos los días se acercan a ese Jesús que se imaginaron ellos en su mente. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, dame, Señor, esto, Señor, aquello, y piden más. Piden todos los días. Eso no es tener relación con el Señor. Cuando hablamos de una relación, hablamos de que lo que nosotros queremos es disfrutar la presencia del Señor. Queremos disfrutar la gloriosa compañía del Señor Jesús. Eso es relación con el Señor. Y en medio de ese disfrute, de esa cercanía, claro que le pedimos, porque Jesús se convierte a la misma vez en nuestro Padre. Porque escuche que es que el Dios de la Biblia es uno solo en esencia. Es uno solo en esencia. Y entonces cuando nosotros venimos a Jesús para tener una relación, claro que hay tiempo para pedirle al Señor. Y Él se goza cuando usted y yo le pedimos. Pero ¿sabe por qué Él se goza? Porque usted y yo nos gozamos teniendo intimidad con Él. Mire lo que dice el Salmo capítulo 18. En el versículo 16, yo lo quiero leer, porque este salmo nos muestra prácticamente lo que le ocurrió a este hombre cuando tuvo ese encuentro con el Mesías. Es que tener un encuentro con el Mesías es algo glorioso. Cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro con el Mesías, sus ojos tienen que ser abiertos y su perspectiva de Dios tiene que cambiar. Mira lo que dice el salmista en el versículo 16. Envió desde lo alto. Espere, ¿será que me equivoqué de texto? Gloria al Señor. Dice, me sacó de las muchas aguas. No, este es el texto. Mira lo que dice. Envió desde lo alto, me tomó. Él está hablando acerca del Señor. Escuche, es que no se le olvide que el endemoniado no era posesión del Señor. ¿Quién fue el que envió a Cristo? El Padre. Lo envió desde el cielo. ¿Para qué? Para que tomara a este hombre como posesión suya. Y mira lo que dice. Me sacó de las muchas aguas. Este hombre estaba a punto de ahogarse. No sé si a usted le ha pasado. ¿Y qué más dice el salmista? Me libró de mi débil enemigo. ¿Cómo dice el texto? Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista? Durante mucho tiempo yo conviví con mi peor enemigo. Fueron muchos años donde me esclavizó. ¿Y por qué me esclavizó? Porque era más fuerte y más poderoso que yo. Pero Dios envió a Cristo para que me tomara como su posesión. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mano, esto es algo glorioso. Es que usted y yo éramos posesión del diablo. Si usted y yo pudiésemos entender esto, mi hermano, ¿qué cree usted que quería hacer Satanás con usted? Mano, Satanás quería hacer con usted y conmigo una obra totalmente degradante, putrefacta. Satanás quería que usted y yo fuésemos inútiles para Dios y para la sociedad. Y por eso este hombre quería verdaderamente convivir al lado de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo había librado de su peor enemigo. Hoy hay muchos que duermen con el diablo en su cama y no se han dado cuenta. Esto es lo que nosotros podríamos llamar la gracia
irresistible de Dios. Escuche, cuando Cristo viene a una persona, es imposible que esta persona le rechace. Es imposible que esta persona quiera seguir conviviendo con el pecado y lejos de Jesús. Tener a Cristo como el mejor amigo, como el fiel Salvador, es un placer, es un deleite. Es lo mejor que nos ha pasado. Yo no sé si usted comparte esto conmigo, pero yo le digo sinceramente, hay una canción que cantan erróneamente, porque yo nunca cantaría esa canción, pero en cierta parte tiene toda la razón. Esa canción dice que me falte todo, menos tu presencia. Yo no le canto eso al Señor. Yo no quiero que mi esposa me falte, que mis hijas me falten. Yo no quiero que ninguno de ustedes me falte. Si alguno de ustedes se va, a mí me va a doler. Yo digo que lo tenga todo, o sea, que los tenga todos ustedes, pero que primero tenga tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Escuche, sin embargo, el pedido de Jesús para él era que anunciase las buenas nuevas de salvación, y este hombre se fue a testificar de Jesús por todo Decápolis. Y dice la Escritura, finalizando el texto, que todos los que lo veían se maravillaban. Escuche, usted y yo hemos sido llamados a dar testimonio de Jesús. Usted y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio del Señor Jesús. Pero para usted y yo poder ser efectivos predicando el evangelio, usted y yo tenemos que mostrar el cambio que el gadareno había manifestado. Usted quiere ser efectivo, usted quiere que su familia venga a los pies del Señor, usted quiere que su familia se maraville cuando usted le cuente lo que Jesús hizo en su vida. Muéstrelo con su estilo de vida, muestre que usted es diferente, muestre que usted está disfrutando una relación personal con el Señor, muestre que usted estaba endemoniado, muestre que usted estaba desfigurado espiritualmente y muestre que verdaderamente Cristo vino a usted, lo salvó, lo libertó y ahora usted es posesión de Él. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra, te adoramos y te exaltamos porque tú eres bueno y eres fiel. Padre, yo te ruego en esta hora que esta palabra que sembraste en la iglesia, Dios mío, quede impregnada en nuestro corazón, que esta palabra siga marcando territorio, Señor, que a través de esta palabra podamos entender, Dios mío, que somos tuyos, que somos tu posesión, que somos, Dios mío, tu mejor tesoro. Señor, sin gracia, sin ser merecedores, derramaste tu gracia sobre nosotros. Hoy yo te ruego, Dios mío, que tú sigas cultivando en nosotros ese espíritu de adoración. Hoy yo te suplico, Señor, que tú sigas cultivando en nuestro corazón esa alabanza. Gracias te doy, Señor, porque tú rompiste esas cadenas y esos grilletes que nos ataban. Gracias porque nos libertaste de ese enemigo que era más fuerte y más poderoso que nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir reconociendo tu autoridad y someternos a ella. Yo oro, Señor, por este pueblo. Yo te pido, Señor, que bendigas y fortalezcas este pueblo. Yo te pido, Señor, que sigas trayendo a nuestro corazón ese amor y esa unidad que nos caracteriza como iglesia. Que podamos, Dios mío, en conjunto y a nivel individual, poder manifestar a nuestro glorioso Salvador con nuestro estilo de vida, Señor. Lleva a este pueblo en paz y en seguridad, en tu victoria, y síguenos bendiciendo y síguenos guardando cada día. Todo esto te lo pedimos, dándote la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche.